En este tutorial vamos a utilizar la librería D3 para dibujar unos círculos cuyo tamaño dependa de unos datos que vamos a introducir. En primer lugar vamos a distribuir nuestro espacio con unas cajas estáticas. Partimos del documento que habíamos hecho en el tutorial 1, ejercicio 001, lo salvamos como ejercicio 002. Vamos a quitar todo el script y de momento vamos a introducir dos cajas, una para poner un título y otra para dibujar el gráfico. Estas cajas las vamos a hacer con la etiqueta div de división. El primero va a ser la primera división, va a ser la que contenga el título. Este título lo formateamos con H1. Le vamos a poner un identificador para luego darle formato CSS. Y luego a continuación va a ir nuestra caja del gráfico, que lo vamos a identificar como gráfico. Salvamos, control S, vamos a visualizarlo, a ver qué pinta tiene. De momento solo aparece esto. Vamos a ver la estructura del documento con herramientas para desarrolladores. Bien, vemos que tiene nuestra caja de título y nuestra caja de gráfico, que de momento no tiene nada. Vamos a darle formato a todo esto arriba con CSS. Introducimos la etiqueta estilo y aquí dentro, en primer lugar a los div les vamos a dar un formato margin auto para que se centren. Y un ancho a todos de 500 píxeles. Luego al div, cuyo identificador es título, le damos una altura de 40 píxeles y un fondo, color de fondo, background color gris. Al div, cuyo identificador es gráfico, le damos una altura de 400 píxeles, lo separamos, le damos un margin top, lo separamos de la caja de arriba con 10 píxeles y un fondo, background color, verde, por ejemplo. Y a la etiqueta H1 con el identificador texto título la vamos a alinear al centro y le ponemos una fuente verdana. Y ahora vamos a salvar y vamos a ver el resultado de todo esto. Bien. Vamos a quitar de momento esto. Vemos que tenemos una caja con el título gráfico de círculos y otra caja abajo donde vamos a hacer nuestro gráfico. Si lo vemos con
el explorador de elementos, vemos aquí los distintos elementos. Bien, pues ahora vamos a introducir ya datos en este documento. Bien, y en primer lugar, en el estilo de la etiqueta div vamos a quitar el ancho, porque lo vamos a regular dentro de D3 y al título le vamos a dejar ancho libre, con lo cual ahora si salvamos, visualizamos, de momento lo tenemos así. Por otra parte, a la etiqueta gráfico le vamos a quitar el estilo porque lo vamos a dar utilizando D3. Dejamos el estilo de título y de texto título. Bien, empezamos. Esta caja, de momento, la voy a quitar porque la vamos a crear con D3. Introducimos la etiqueta script. Y en primer lugar vamos a crear unos parámetros. El primero va a ser el ancho que va a tener la caja, el alto, estos son píxeles, y los datos con los que vamos a crear los círculos. Var datos, y entre corchetes 5, 10, 15, 20 y 25. Bien, vamos a crear una caja dentro del body. Entonces, var, le vamos a llamar gráfico, va a ser igual a, utilizando D3, select, seleccionamos el body, la etiqueta body, y a la etiqueta body le añadimos un div. Este div va a tener como atributo el identificador gráfico. Y le vamos a agregar estilo aquí. Se hace con style. En primer lugar, el ancho, que va a ser W, que es el ancho, más PX, entre comillas. Style. Ahora vamos a poner el alto, height, y va a ser H más PX. Ahora, el margen de arriba, margin top, que va a ser 10 píxeles. Y el color de fondo, que va a ser el verde. Bien, vamos a ver si nos dibuja algo. Control S, vamos a F5, y de momento no nos dibuja nada, pero aquí sí está ya el div. Se llama gráfico y con todos estos estilos. Vamos a verificar por qué no lo ha dibujado. Y vemos que la operación o el atributo de estilo alto no está bien, sería height. Entonces volvemos a salvar, probamos y efectivamente aquí tenemos ya nuestra caja dibujada. Ahora vamos a añadir el contenedor gráfico. Para añadir el contenedor gráfico agregamos var
contenedor SVG y utilizando D3 seleccionamos nuestra caja gráfica, que es div, con el identificador gráfico, que es este div que hemos creado aquí arriba, que además tiene como identificador gráfico. Sería así. Y le vamos a añadir un SVG, que es el contenedor gráfico, y como atributos va a tener el ancho y el alto de la caja. De la caja. Y vemos que aquí no añadimos más, entre comillas, píxel. ¿Por qué? Porque cuando es atributo directamente vale así. Sin embargo, cuando es un estilo, ahí tiene que ir en formato texto. Y de esta forma forzamos que sea formato texto. Vamos a ver si ya nos la ha creado. Salvamos, control S, F5, cargamos y miramos en el body a ver si está div id. Y aquí está nuestro SVG creado, con el ancho y el alto. Bien, pues ahora vamos a añadir los círculos. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando nuestros datos. Pues var círculos. Y aquí viene un paso fundamental. Primero, elegimos el contenedor SVG. A este le vamos a añadir los círculos. ¿Cómo? Con la palabra select all. Seleccionamos todo lo que sean círculos, circle, de SVG. Añadimos los datos con la palabra data. Datos. Con esto los hemos añadido. Punto. Y ahora, para que los cargue, utilizamos enter. Fundamental. Con esto añade ya los datos a nuestro contenedor. Y luego, por cada dato que se añada, añadimos un círculo. Vamos a ver lo que hemos hecho. Control S para salvar. F5. Y vamos a ver en body, div, dentro de SVG, y vemos que efectivamente ha añadido un círculo por cada elemento. Un círculo. Y este círculo cada uno contendrá un dato. Bueno, pues ahora vamos a trabajar con los datos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos ya nuestros círculos. Ahora vamos a darles formato. Círculos. Al atributo de un círculo en SVG, CX, de momento le vamos a dar el tamaño 10 píxeles. Para atributo CI, centro I, también le vamos a dar 10. De momento, para ver cómo lo dibuja. Al atributo radio, R, le vamos a dar 10 también. Bueno, y vamos a ver ya si dibuja algo. Control S, F5, y efectivamente aquí ha dibujado algo. ¿Qué ha dibujado? Pues 3 círculos uno encima de otro. No, perdón, 5 círculos, uno encima de otro. Como todos tienen el mismo centro, pues están todos en el mismo sitio. Vamos a ver cómo los podemos variar. Para eso vamos a irnos
al atributo CX y aquí en vez de poner 10 vamos a utilizar una función anónima, se puede introducir aquí directamente, sustituimos el 10 por una función. La palabra function, que es una función anónima, entre paréntesis D e I, D para los datos, para los distintos datos que se carga, I es el orden. Y abrimos llave y cerramos llave. Y dentro lo que hacemos es devolver algo. ¿Devolvemos qué? Return. Y vamos a hacer, por ejemplo, I, que es el número de orden, por 50 píxeles, más 25, para que guarde una distancia desde la izquierda. Punto y coma. Salvamos esto. Volvemos a cargar nuestro ejemplo. Y vemos que aquí ha guardado 25 y luego de 50 en 50. De 50 en 50 va separando los círculos. Bien, ahora vamos a trabajar, bueno, CI lo vamos a poner pues un poco más grande, a 75 por ejemplo. Con esto lo separamos de arriba un poco. Control S, F5 y vemos que se han separado 75 píxeles. Y ahora lo que vamos a trabajar es con el radio. Lo vamos a hacer variable y va a variar en función del dato que hemos cargado en cada círculo. Entonces este 10 lo sustituimos por una función anónima, function. En este caso solamente vamos a cargar D porque la I no nos hace falta. Y lo que vamos a devolver es el dato. Con lo cual cada radio va a ser el dato. El primero será 5, el segundo 10 y así sucesivamente. Control S, F5 y vemos efectivamente los círculos van creciendo según el dato que vayamos poniendo. Si nosotros modificamos aquí uno de estos datos, por ejemplo, Control S, volvemos a pintar y vemos el primer círculo aumentado a 50. Vale, de momento lo vamos a dejar como estaba, Control S. Y ahora vamos a trabajar un poquito con formato de los círculos. Vamos a añadirle el atributo de relleno, fill, coma, y los vamos a dibujar, por ejemplo, en amarillo. Yellow, Control S, vamos a ver qué pinta tiene. F5, cargamos, son amarillos. Y ahora le vamos a poner un stroke, un borde, ATTR, stroke, por ejemplo de color naranja, Control S, recargamos con F5, vale, no se ve muy bien, no sé si está bien puesto, stroke orange, perdón, ATTR. Por eso no lo carga. Control S y ahora F5 y efectivamente tiene un bordecito naranja. Para verlo mejor vamos a darle un tamaño, ATTR, stroke width, stroke width. Por ejemplo de 3. Control S y ya lo vemos más ancho. Vamos a jugar un poquito con el stroke, por ejemplo. Le ponemos una función, function, dependiendo de los datos. Y dentro, por ejemplo, return, el dato partido por 2. Punto y coma. Control S. Y a ver, F5, según va creciendo el stroke. Podemos darle la vuelta, por ejemplo, 14 menos D partido por 2, Control S. F5 y vemos que se van dando la vuelta. Vamos a, por ejemplo, podemos crear más círculos. 20, 15, 10 y 5. Vamos a ver. Volvemos a recargar la página y vemos que va completando. Vamos a cerrar aquí, que va completando los círculos.
Entonces, en función de los datos, va dibujando. Hemos cargado estos datos. Por cada uno de los datos añadimos un círculo y luego trabajamos con los distintos atributos de los círculos para ir modificando su tamaño y su aspecto. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo se pueden cargar datos con D3 y cómo se pueden dibujar figuras que dependen en su formato o en su tamaño de los datos. Espero que este ejemplo haya servido para ilustrar estos conceptos y que sea sencillo de implementar y que no haya muchas dudas sobre el tema. Gracias por la atención.